Bueno, buenas tardes. Yo soy Nair. Muchas gracias al grupo por la invitación. Como bien dijo mi compañera, la presentación te titula La historia clínica como un instrumento para la solicitud de estudios de laboratorio de hemostasia en adultos. Y a raíz de eso vamos a presentar una serie de casos clínicos que van un poco a guiarnos cómo impacta lo que nosotros vemos o hacemos durante la historia clínica en lo que después solicitamos en el laboratorio. Bueno, entonces empezamos con el primer caso clínico, una paciente femenina de 28 años de edad con antecedentes personales de vegetariana, deportista. Refiere epistaxis ocasional en la infancia como un dato que muchas veces los pacientes no terminan de definir o de identificar la severidad, simplemente un epistaxis ocasional. Familiar, tiene una madre con antecedentes de hemorragia posparto, tuvo solo un parto que fue el embarazo de la paciente, con una consecuente anemia con requerimiento transfusional, y como medicación habitual la paciente toma anticonceptivos combinados y complejo B. Su motivo de consulta es, por un lado, un sangrado menstrual abundante asociado a múltiples hematomas pequeños de aparición espontánea. Cuando tipificamos un poco más ese sangrado menstrual abundante, la paciente lo presenta desde la menarca. Los recambios de paño son frecuentes, aproximadamente cada 6 horas, durante los primeros 2 a 3 días del periodo. Tiene un impacto en sus actividades de la vida diaria. La paciente tiene que faltar al trabajo, tiene que faltar a la universidad por la incomodidad que le generan estos síntomas, también asociados a dismenorrea. El ciclo dura entre 5 a 7 días dependiendo. Y el tratamiento con los anticonceptivos orales lo inició a raíz, digamos, de todos estos síntomas para lograr un control de esa enfermedad. Y en cuanto a los múltiples hematomas pequeños, son de aparición espontánea, pero recordemos que la paciente es deportista, es activa, etc. Entonces muchas veces no queda tan bien filiado qué tan espontáneos son, digamos. Bueno, entonces procedemos a complementar la historia clínica con el score, la herramienta que tenemos de sangrado del ISTH, el VAT, que en la paciente le da un puntaje de 5 a raíz de estos múltiples hematomas espontáneos que la llevan a consultar, y la menorragia que presenta desde la menarca y que la llevó a tener un tratamiento con anticonceptivos orales. Recordando que en las mujeres el puntaje anormal es a partir de 6, o sea que nuestra paciente estaría en el límite. Ahora, como otro estudio complementario, la paciente nos aporta un laboratorio donde tiene claramente una anemia de tipo microcítica con un BCM de 78, que es una anemia moderada para una paciente de 28 años, con un perfil ferrocinético que habla de una ferropenia que es importante, con una saturación de 5%, y un coagulograma con una PTT de 40 segundos, con un valor normal hasta 39, o sea que no es nada muy marcado, pero tampoco podemos definir como que no se puede categorizar. En el frotis de sangre periférica, nuestra paciente solamente a nivel de la serie roja presenta anisopoiquilocitosis marcada con algunas target cell y sí marcada hipocromía, que igual eso ya lo veíamos por el BCM de 78. Entonces tipificamos la anemia de esta paciente como una anemia moderada con componente ferropénico. Entonces nos preguntamos qué estudios serían necesarios solicitarle a esta paciente a fin de poder diagnosticar o no que presente una diatesis hemorrágica. Bien, entonces tomando el algoritmo diagnóstico del 2021 de múltiples sociedades internacionales, incluyendo la americana y el ISTH, para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, lo primero que se plantea es hacer la herramienta de valoración de la hemorragia, o sea, el VAT, que en ella ya lo hicimos y que nos dio un puntaje que era negativo porque daba menos de 6. Pero igual a la paciente la tenemos estudiada con un hemograma, con un coagulograma, que vimos que la PTT daba en el límite superior, etc. En esas instancias es cuando las guías, indican continuar con todo el estudio para enfermedad de von Willebrand, con antígeno, con la actividad dependiente de las plaquetas, bueno, o el cofactor de ristocetina en la mayoría de los casos, que es lo que tenemos disponible, con la adición del factor 8 al colágeno, y a partir de los niveles que tenemos del dosaje, continuar el estudio hacia adelante. Esto es lo que indican las guías. En nuestra paciente, a pesar de que ese score no daba mayor de 6, nosotros igual completamos el estudio con un dosaje de los factores de la vía intrínseca, con factor 8, con factor 9, con factor 11, con factor 12, con antígeno, con cofactor de ristocetina. ¿Por qué? Porque la paciente tenía una clínica que era contundente, porque venía con una anemia ferropénica marcada, porque los síntomas de sangrado menstrual que tenían impacto en las actividades de su vida diaria. La paciente tenía que faltar al trabajo, tenía que faltar al colegio.
Entonces, si bien no entra exactamente dentro de lo que nos indican las guías, igual muchas veces nosotros nos tenemos que correr un poco a raíz del interrogatorio y de la paciente que tenemos enfrente para ver si le solicitamos o no el estudio. Y en cuanto a la adhesión y o agregación plaquetaria en esta paciente en particular, ¿qué dicen las guías? Si bien el VAT está, digamos, validado para el estudio de la enfermedad de von Willebrand tipo 1, el subcomité de fisiología plaquetaria del ISTH sacó un comunicado. Ellos hicieron un estudio que comparó en los pacientes que tenían algún tipo de alteración de la función plaquetaria versus los controles sanos, o sea, la población sana. Y ellos vieron que el cuestionario sirve para discriminar a aquellos pacientes que eran sanos de los que tenían alteraciones de la función plaquetaria, con un buen valor predictivo positivo de 98%. Entonces dicen que aquellos pacientes con una puntuación de VAT mayor a 6 que tengan antecedentes de sangrado mucocutáneo, que es la característica de los trastornos de la alteración plaquetaria, y una enfermedad de von Willebrand tipo 1 previamente descartada, con resto de laboratorio normal, es decir, sin trombocitopenia y con un coagulograma que sea normal, tienen un 99% de probabilidades de tener una alteración en la función plaquetaria de tipo hereditaria. Entonces, lo que sugieren es que antes de embarcarse en continuar con estudios de agregación o adhesión plaquetaria, que son más costosos y un poco más complejos de hacer en la práctica diaria, uno debería tener descartado la enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es más frecuente. Por eso, con este signito, por ahora, en esta paciente inicialmente no le estaríamos pidiendo. Bien, el caso clínico número 2 es un paciente de sexo masculino de 39 años que se presenta a la consulta con antecedentes de hipertensión y de enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, que a la fecha se encuentra en remisión. El paciente la tiene diagnosticada hace 3 años. Antecedentes familiares, el paciente desconoce, eso muchas veces pasa, los pacientes o no tienen contacto, o pierden el contacto, o no saben, o tienen familiares que evitaron, entonces no pueden aportar en la consulta a veces un dato que uno necesita para categorizar ciertas cosas y poder eventualmente pedir estudios. El paciente desconoce. Como profesión es oficinista, es decir, tiene un factor de riesgo sedentario y como medicación habitual toma losartán por su hipertensión y dosis bajitas de corticoides por la enfermedad de Crohn. El paciente consulta porque tiene una trombosis venosa superficial de miembro inferior derecho, sintomática, sin ningún desencadenante asociado. Al examen físico, únicamente múltiples telangiectasias en miembros inferiores y la ecografía Doppler informa una trombosis venosa superficial de la safena magna de 10 centímetros de extensión en territorio infrapatelar, o sea, una trombosis venosa superficial extensa, porque es de más de 5 centímetros, sintomática, en un paciente joven que tiene factor de riesgo, pero que es un factor de riesgo quizás menor, pero persistente, porque es una patología con la cual el paciente va a convivir el resto de su vida. Si bien es una enfermedad que tiene un curso crónico, puede tener reagudizaciones también. Entonces, nos planteamos en este paciente continuar con los estudios complementarios. Tenemos un laboratorio que no aporta datos positivos, un frotis de sangre periférica dentro de parámetros normales. Y nos preguntamos, ¿es necesario a este paciente solicitarle estudios de trombofilia? En dicho caso, ¿cuáles? Y en caso que el paciente haya iniciado un tratamiento anticoagulante, ¿cuánto tiempo uno debería esperar para poder solicitarle el panel de trombofilia? Entonces, respecto a lo que es la enfermedad tromboembólica venosa y la enfermedad inflamatoria intestinal, nosotros sabemos que estas patologías cursan con un estado proinflamatorio, tanto local como sistémico, con mucha activación endotelial, con un endotelio procoagulante, con producción de citoquinas proinflamatorias a nivel sistémico, pero también a nivel de todo lo que es la mucosa gastrointestinal, aumento de la agregación plaquetaria, disminución de la fibrinólisis, etc. O sea, en conclusión, un estado procoagulante basal. Eso lleva a un incremento de la enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes de 2.5 veces respecto de la población general, o sea, bastante considerable. La mayoría de los eventos ocurren durante lo que son los periodos agudos y también de reagudización de la enfermedad, y sobre todo porque estos periodos ocurren cuando el paciente está hospitalizado y tienen una alta tasa de recurrencia posterior a un primer evento tromboembólico venoso no provocado, cercana al 30%, o sea, altísima. Los pacientes que tienen este tipo de patologías son candidatos a un tratamiento anticoagulante prolongado, obviamente siempre tratando de individualizar el paciente que uno tiene enfrente, tanto desde el punto de vista trombótico como de sangrado.
Ahora, ¿qué encontramos escrito en las guías? Las últimas guías americanas del 2023 que hablan del testeo de trombofilia en la enfermedad tromboembólica venosa dicen que en los eventos tromboembólicos venosos no provocados, ¿debería uno estudiar la trombofilia para guiar la duración del tratamiento anticoagulante? Y ellos responden que no. Que si uno ya tiene pensado que ese paciente lo va a dejar anticoagulado tanto a largo plazo como tiene pensado hacer un tratamiento a corto plazo, uno no debería indicar el estudio de la trombofilia para guiar la duración de ese tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Porque tras mucha revisión ellos concluyeron que esto tendría pocos efectos deseables, como disminuir el sangrado mayor, y mucho más efectos indeseables, que sería la recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, retomando, nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, paciente joven que tuvo una trombosis venosa superficial, sí, pero sintomática extensa, que le duele, con un factor de riesgo que es persistente, que lo va a acompañar durante el resto de su vida. Si bien ahora ese factor de riesgo está en remisión, no es que está agudo internado y en ese contexto hizo la trombosis venosa superficial. Entonces, bueno, es complicado porque nuestro paciente no está ni en una vereda ni en la otra. Que decidimos solicitarle trombofilia hereditaria y trombofilia adquirida. Dentro de la hereditaria, la resistencia a la proteína C activada, el gen de la protrombina 2210, la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Y dentro de la trombofilia adquirida, el panel de SAF. Ahora, todo esto nosotros recién se lo solicitamos a los 3 meses de que tuvo el evento agudo. Si bien hay algunos que se pueden hacer un poquito antes, directamente pedimos el panel completo a los 3 meses, sobre todo por el AT3, la proteína CIS y el anticoagulante lúpico, que son los que se ven más afectados en el evento agudo o bajo tratamiento anticoagulante. Bien, y el tercer caso clínico, que es un poquito más complejo, es un paciente masculino de 40 años con antecedentes personales de enfermedad renal crónica, la etiología es desconocida, que se encuentra en plan de realizar estudios pre-trasplante para eventualmente ingresar a la lista de trasplante renal. El paciente tiene 2 antecedentes importantes. Por un lado, múltiples antecedentes de trombosis de accesos vasculares, tanto de fístulas arteriovenosas como los catéteres transitorios que se ponen para hacer hemodiálisis, pero nunca inició tratamiento anticoagulante por este motivo. Y por otro lado, refiere que durante todos los procedimientos menores, o durante algunos procedimientos menores que se le realizaron, como la colocación de estos accesos vasculares o la construcción de la fístula arteriovenosa, intercurre con hematomas y con sangrados. Y consecuentemente esos hematomas fueron extensos y los llevaron a tener requerimiento transfusional. Como medicación habitual, lo que tienen la mayoría de los pacientes renales crónicos, o sea, complejo B, ácido fólico, eritropoyetina, enalapril, etc. Bien, el paciente aporta este laboratorio, donde se ve que tiene un grado de anemia que es severa, 7,2 de hemoglobina, con un BCM de 87 normocrómico. La fórmula blanca es normal, las plaquetas 180.000. El coagulograma está bien, o sea, es un coagulograma hemostático, está urémico con un 98%, no, con un valor de 98, recordando que es un paciente renal crónico, o sea, toleran bastante bien los valores altos de urea, una creatinina de 4,6 y un perfil ferrocinético que nos habla un poco de una anemia con un componente más crónico. Y en el frotis de sangre periférica solamente anisopoiquilocitosis marcada con algunos equinocitos y escasos de acreocitos. Entonces lo catalogamos como una anemia de los trastornos crónicos, obviamente en un paciente que es enfermo renal crónico. En este paciente que fue derivado de hematología, porque está en plan de hacerse un trasplante renal y tiene sus antecedentes de múltiples trombosis de los accesos vasculares y también de sangrados, y sangrados importantes, porque en definitiva el paciente tuvo requerimiento transfusional. Y está previo a un trasplante de órgano sólido, que obviamente es un procedimiento complejo. Entonces, ¿consideran que este paciente amerita realizarse estudios que descarten o trombofilia o diatesis hemorrágicas previo al trasplante renal? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían? Estos son pacientes bastante frecuentes en los centros que manejan trasplante. Respecto a lo que es la oclusión de los múltiples accesos vasculares en el paciente que es enfermo renal crónico, la verdad que la evidencia es controversial entre la asociación de la trombofilia y la oclusión de todos estos múltiples accesos. La prevalencia de trombofilia en la enfermedad renal crónica en un estadio terminal es más alta que en la población general y tienen además un estado procoagulante basal, producto de todas las alteraciones del enfermo renal crónico, y se asocia principalmente con el factor 5 de Leiden y con los anticuerpos antifosfolipídicos. Acá vemos como las oclusiones de los shunt
principalmente a partir de una trombofilia o más de una trombofilia, tienen más tasa de prevalencia. ¿Y qué trombofilias son las que se vieron más asociadas? El factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina y lo que son los anticuerpos antifosfolipídicos. La proteína C y S y la antitrombina están disminuidas como consecuencia de la enfermedad renal crónica. Todos estos estudios que apoyan la relación de trombofilia con la oclusión de los accesos vasculares tienen Ns que son muy chicos, así que bibliográficamente, digamos, no tienen tanta evidencia estadística. Por eso uno dice que es controversial. En cuanto a los estudios de trombofilia, particularmente previo a un trasplante renal, el principal riesgo que uno tiene en los pacientes posterior a que se sometan al trasplante de órgano sólido es que se trombose la arteria a la vena y que se pierda el injerto. Y eso es súper grave. Entonces, cuando el paciente llega con todo este antecedente, uno tiene que evaluar el contexto clínico al cual va a ser sometido, porque es una complicación que puede ocurrir y que si ocurre es muy grave. Los estados protrombóticos, las trombofilias, aumentan el riesgo de que pueda llegar a suceder esta complicación, pero sin embargo el screening previo al trasplante es algo controversial y tampoco demostró disminuir la evidencia de este tipo de eventos en los pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que además tienen un montón de otras causas para poder trombosar el injerto, todo lo que es el lecho quirúrgico, las complicaciones anatómicas del tipo de cirugía, el donante cadavérico, la inmunosupresión, el tiempo que tiene ese riñón, el tiempo de isquemia fría, etcétera. Son todas cosas que pueden llevar a que ese riñón se trombose cuando uno lo pone, lo anastomosa en el paciente. Y en cuanto al score de la ISTH, el VAT al paciente le da 7. ¿Por qué? Porque hematomas cutáneos extensos tuvo y porque sangrados por procedimientos mayores no solamente tuvo, sino que hicieron que tenga un requerimiento transfusional. Pero yo me pregunto, ¿es realmente válido este score en este paciente, que es un paciente renal crónico con un montón de factores de sangrado como la anemia, la uremia, el pH ácido que manejan los renales crónicos, la hipertensión, el uso de la heparina que le pasan cada vez que lo dializan? Además de que cada procedimiento invasivo que hacemos sobre un paciente, nosotros sabemos que tiene algún riesgo de complicarse y el paciente tiene una anemia que tiene su efecto radiológico sobre las plaquetas, que también se asocia a algún riesgo de sangrado. Entonces es un poco una pregunta que nos hacemos. ¿Es realmente válido pensar que este paciente tiene alguna diatesis hemorrágica o simplemente es producto de la suma de todas las cosas que tiene ese paciente? ¿Qué le solicitamos? Bueno, por un lado y muchas veces por, digamos, consenso con el resto de los equipos tratantes, porque uno cuando tiene un paciente enfrente tiene muchos otros equipos que lo están viendo, siguiendo. Le solicitamos trombofilia adquirida y dentro de las trombofilias adquiridas, el lúpico, las SAC, las anti-beta-2 y además factor 5 de Leiden y el gen de la protrombina 2210, que son las que vimos que se relacionan principalmente con la trombosis de los múltiples accesos vasculares. El paciente no nos refirió ningún antecedente familiar como para pensar que pudiese tener algún tipo diferente de trombofilia, sin embargo los desconocía, y un coagulograma completo con TP, APTT, tiempo de trombina fibrinógeno, von Willebrand, cofactor de ristocetina y dosaje del factor 8. Entonces, como conclusiones, la historia clínica es un elemento fundamental con el que nosotros contamos para indicar los estudios de hemostasia. Debe ser integral, detallada, completa y tiene que hacerse mucho hincapié en todos los antecedentes familiares del paciente, porque como ya vimos en la parte de pediatría, muchas veces tienen injerencia en el desarrollo de la patología actual del paciente. La podemos suplementar con otras herramientas como los scores validados que hay para los diferentes tipos de patología. Esas herramientas muchas veces nos permiten objetivar de alguna manera la sospecha clínica del paciente y en base a eso indicar los estudios requeridos. Las guías aportan sugerencias para la solicitud de estos estudios, pero siempre dentro de ciertos escenarios clínicos. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente que nosotros tenemos enfrente no está escrito en ninguna guía? ¿Por qué? Porque justamente no es claro ni para un lado ni para el otro. Bueno, es ahí cuando nosotros creemos que lo mejor es trabajar con el resto de los equipos, por ejemplo el equipo de laboratorio, para juntos poder hacer un mejor entendimiento de la clínica que tiene ese paciente y también un mejor gasto de recursos en ese sentido y bueno, solicitar la mejor estrategia diagnóstica individualizada, digamos. Así que bueno, muchas gracias.